parte de este equipo. Y al resto pues, de colegas que se han inscrito, que han demostrado interés, también agradecerles estar aquí un viernes por la noche, no es fácil, así que qué bueno que se estén dando el tiempo para esto. No sé si puedo compartir, para compartir la pantalla y empezar. Ya, ok. Ahí estamos, Fernando. Ok. Me avisan si se puede ver. ¿Qué observamos ahí, Fernando? A ver, espérame. Eh, ahí está bien, no sé si se puede ver. Sí, se observa ¿Sí? perfectamente y se te escucha igual, perfectamente. Ok, bueno, voy a empezar pues en función del tiempo. eh, yo voy a hablar sobre efectos sistémicos de la ventilación mecánica. No va a ser una charla muy extensa, en realidad voy a tratar de ir a las generalidades de cada cosa y más o menos tener una idea de cómo impacta la ventilación mecánica tanto en el sistema cardiopulmonar, que es el más importante, y en el resto de la economía del cuerpo, ¿no? Que saber que la ventilación mecánica, si bien es una medida para salvar vidas, para dar un soporte momentáneo a un paciente que lo está necesitando, también puede causar daño si es que uno no la programa bien o no sabe monitorizar. Entonces, en función de lo que estamos haciendo en este curso, pues lo primero que debemos saber es que la terapéutica que vamos a dar también tiene, como cualquier droga, como cualquier cosa que hacemos en medicina, tiene algunos efectos adversos que hay que tenerlos en cuenta y saber que pueden estar ahí e interpretarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Como decía, no es una charla muy larga, ¿sí? Bueno, siempre me gusta empezar con una frase y en esta ocasión está aquí, Stephen Hawking, que dice, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Y eso pues trata de decirnos que siempre debemos estar en constante aprendizaje, ¿no? Que debemos cuestionarnos y cuestionarnos las cosas que sabemos constantemente y esa es la base de la superación y la base pues, de la adquisición del conocimiento real. Las personas que creen que lo saben todo, que ya no tienen nada que aprender, pues en realidad es otra forma de ignorancia y se hace mucho daño así. Así que qué bueno que estemos en este curso para seguir aprendiendo. Bueno, como introducción, la ventilación mecánica puede afectar casi cualquier parte del sistema corporal, ¿no? Y esto se debe a que hay un cambio en las presiones fisiológicas dentro del tórax, ¿no? Como lo vieron anteriormente, nosotros respiramos con una presión negativa, es una presión negativa la que se genera dentro del tórax cuando respiramos espontáneamente, pero cuando nos ventilan, cuando ventilamos a un paciente y lo ventilamos con presión positiva, pues ese juego de presiones cambia dentro del tórax y eso el organismo debe adaptarse a esa nueva fisiología que tiene y eso puede generar algunos cambios, ¿no? Y pues el impacto que va a tener que ver con la relación, con la presión media de la vía aérea y con el estado cardiopulmonar previo del paciente. No es lo mismo Este no se sabe. ventilar un paciente joven que no tiene comorbilidades a ventilar una persona quizás de la tercera edad, que tiene POC o que tiene insuficiencia cardíaca, o no es lo mismo Mira, con ventilar esto. un paciente Al final, joven cuidado. que está posquirúrgico por, no sé, una apendicectomía, o que ventilar un séptico chocado, que está hipovolémico, Este es una broma. no es lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por los efectos pulmonares que tiene la ventilación mecánica y así vamos a hablar de los efectos cardíacos, en el sistema renal, en el gastrointestinal y así vamos a continuar. Primero los efectos pulmonares. Existe un término que se maneja ya hace algunas décadas, casi tan viejo, casi al mismo tiempo del inicio de la ventilación mecánica, que es BILI, es la lesión pulmonar inducida por la propia ventilación, ¿sí? Hay que tenerlo muy importante, hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante a la hora de ventilar.
no solo puede hacer daño, puede crear nuevas lesiones pulmonares y empeorar el intercambio gaseoso. Ese intercambio que nosotros queríamos mejorar cuando le dimos ventilación, pues puede empeorar. Esto se ve de forma especial en los pacientes que tienen un pulmón ya injuriado, ¿no? Decía Gattinoni hace algunos años, lo llamaba como el baby lung o el pulmón esponjoso. Esto quiere decir que aunque el pulmón tenga un tamaño normal, la cantidad de pulmón que se puede ventilar es poca. Por ende, digamos que el valor real del pulmón, por así decirlo, es mucho menos de lo que parece. Entonces, por eso se lo acuñó como el baby lung. Y este es el tipo característico del síndrome de distrés respiratorio, del cual pues, seguramente vamos a hablar mucho más a lo largo del curso. La lesión inducida por el ventilador puede incluir el barotrauma, que es el daño por la presión, el volutrauma, que es el daño por el exceso de volumen, el atelectrauma, que es el daño por apertura y cierre cíclico de los alveolos, y el biotrauma, que se produce pues al abrirse y cerrarse los alveolos de forma constante y también sobredistenderse algunos, ya lo vamos a ver más adelante, producir una cantidad de enzimas inflamatorias que empeoran el estado pulmonar y no solo eso, también viajan a través de la circulación, provocando fallo de otros órganos. Entonces, la ventilación mecánica sobredistiende o puede sobredistender algunas partes, o sea, algunos sectores alveolares, ¿no? Como, así como abre alveolos que están colapsados, sobredistiende alveolos que ya estaban abiertos. Esta distensión o esta sobredistensión provoca algunos eh, grados de estrés entre las interfaces alveolares. Como les decía anteriormente, esta apertura y colapso cíclico de los pequeños bronquios y alveolos producen cizallamiento alveolar y daño al epitelio. Esto refuerza el daño alveolar que ya tenía el paciente previamente y no es, digamos que no es nuevo para nadie que las altas concentraciones de oxígeno son tóxicas. Aumento de radicales libres, aumento de enzimas proinflamatorias y mucho más daño. Hay alto flujo sanguíneo por las arterias pulmonares, lo cual también provoca ciertos grados de daño cardiovascular. Y hay producción local, como les decía anteriormente, y esa producción local libera citocinas a toda la economía del cuerpo, produciendo daño, fallo orgánico. Entonces, cuando uno tiene una presión intrapulmonar que supera los 30, se dice que hay disfunción de los neumocitos tipo 2, que son los que producen el surfactante pulmonar, que es ese líquido que crea la tensión superficial en los alveolos y que los mantiene abiertos, que no permite que se colapsen. Entonces, como no hay buena función de los neumocitos tipo 2 y no hay surfactante pulmonar, pues los alveolos empiezan a colapsarse, ¿sí? Este colapso de los alveolos hace que aumente la resistencia en la vía aérea, el flujo tiene que, digamos, de alguna forma agarrar para otro lado, y eso hace que aumente y tiene que pasar por alveolos, digamos, que están disminuidos de tamaño, y esa disminución del diámetro, esas atelectasias sectoriales, hace que la resistencia en la vía aérea aumente, y eso lleva a más aumento de la presión intrapulmonar. ¿Verdad? Ya. Lo que lleva pues a un aumento secuencial de presiones y el barotrauma, que decíamos que era el aumento, el daño de la ventilación inducido por aumento de las presiones. Y eso puede terminar en cosas tan catastróficas como neumotórax espontáneos, en los pacientes con EPOC que tienen bulas, esas bulas se pueden romper provocando neumotórax, en los pacientes que tienen cavernas. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. ¿Sí? Los pulmones que requieren una presión intrapulmonar sobre el rango normal, como les decía anteriormente, el flujo de gas, como no puede pasar por algunas regiones que están colapsadas, pues se dirige hacia las zonas o alveolos que están, entre comillas, más, o que pueden ser más distensibles, ya que están abiertos. Pero como les decía anteriormente, la presión que abre unos alveolos sobredistiende otros, porque el daño en el parénquima pulmonar nunca es homogéneo. ¿Sí? Hay zonas que están colapsadas, hay zonas que están abiertas,
Entonces, esta sobreexpansión de algunos alveolos pues, va a producir daño pulmonar, lesiones vasculares, síndrome de membrana hialina, edema alveolar, atelectasias y hemorragias incluso. Y puede alterar el intercambio de gases y la mecánica pulmonar, que era todo lo contrario a lo que queríamos hacer desde el inicio. Entonces, a manera digamos, de meme, utilizando la PIP como un ejemplo, ¿no? Titular más PIP más presión al final de la que el paciente requiere, pues va a sobredistender el alveolo y a causarle una presión mayor, como vemos aquí al niño tratando el alveolo, tratando de sostener toda esa PIP y causar al final mucho más daño. Entonces, por eso es tan importante la monitorización de la ventilación mecánica. No solo programar parámetros, porque eso creo que lo puede hacer cualquier persona, pero lo fino de este curso, de lo que uno tiene que aprender trabajando en áreas críticas, es monitorizar la ventilación, saber qué impacto tiene la ventilación sobre el resto del cuerpo. También es bien sabido que el síndrome de distrés respiratorio, que se maneja con altos volúmenes tidales, va a causar una respuesta inflamatoria local con aumento de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, y esta respuesta inflamatoria, todas estas citocinas van a viajar a través de los capilares y a terminar en la circulación sistémica de alguna forma, provocando pues la disfunción orgánica múltiple, y más daño, ¿no? Entonces, para evitar la lesión inducida por la ventilación, se deben procurar objetivos de ventilación mecánica protectora. Lo pongo en rojo y en negrilla porque es un término que van a escuchar mucho el resto del curso y probablemente el resto de su vida profesional, los que hacen áreas críticas. Ventilación mecánica protectora, eso es algo que se va a repetir mucho. Así como hablamos de los efectos que tiene sobre el pulmón, también eh, el sistema cardiovascular se ve impactado de una forma importante por la ventilación mecánica, ya que el corazón, los grandes vasos, el árbol vascular pulmonar, todos están situados dentro de la cavidad torácica y obviamente pueden ser afectados por estos cambios de presión durante la ventilación mecánica. Cuando aumenta la presión pleural, porque ventilamos con presión positiva, pues esas presiones se transmiten y aumenta la presión a nivel de la aurícula derecha, ¿sí? Lo cual va a disminuir el retorno venoso que llega de las venas que recogen toda la sangre del cuerpo y la llevan ahí a la aurícula derecha, pues esa presión ahí va a estar aumentada, por ende ese retorno venoso va a disminuir y eso disminuye el volumen final, el volumen de diástole final del ventrículo derecho y eso pues va a hacer que caiga el gasto cardíaco, ¿sí? Esto se ve de forma muy marcada en los pacientes que están hipovolémicos, ¿sí? Por eso es tan importante valorar la situación hemodinámica del paciente que nosotros vamos a intubar o vamos a ventilar. En diferentes fases del ciclo cardíaco, la ventilación mecánica va a impactar de forma distinta, ¿sí? Por ejemplo, en la inspiración, y me refiero a la inspiración en ventilación mecánica, la precarga del ventrículo derecho va a disminuir por la misma razón que hablábamos antes, porque la presión en la aurícula derecha aumenta y el retorno venoso disminuye. Entonces, la precarga del ventrículo derecho va a estar disminuida, mientras que la precarga del ventrículo izquierdo va a estar ligeramente aumentada, porque esa expansión de los alveolos, expansión del sistema de los pulmones, ¿sí? Va, por decirlo de alguna forma, va a exprimir los vasos intrapulmonares y todo eso va a terminar drenando en la aurícula izquierda y aumentando en alguna forma la precarga del ventrículo izquierdo. Perdón. Y en la expiración, pues ya se sale el aire se libera esa presión positiva que teníamos y la precarga del ventrículo derecho, pues aumenta porque aumenta el retorno venoso que tiene que luchar para llegar contra menos presión de la aurícula derecha y disminuye
la precarga del ventrículo izquierdo en ese momento. Y esto es algo que se ve mucho en los pacientes, sobre todo los que están hipovolémicos, este impacto de la ventilación mecánica sobre el sistema cardiovascular. Y en medicina crítica valoramos eso a través de diferentes índices. Por ejemplo, la presión, la variabilidad de presión de pulso es algo que, una medida dinámica que utilizamos para valorar si el paciente va a responder a volumen y tiene que ver justamente con lo que hablábamos anteriormente. Cuando el paciente inspira en ventilación mecánica, ¿sí? La variabilidad aumenta porque la presión de pulso pues aumenta. Entonces, el gasto cardíaco o el volumen sistólico es menor porque ha disminuido la precarga y porque el gasto cardíaco cae por ende. Entonces, uno puede ver el impacto que tiene cuando el paciente inspira y luego cuando expira y ese gasto cardíaco vuelve a aumentar, ¿no? Porque es muy dependiente en ese momento de la precarga del gasto cardíaco. ¿Cómo afecta la poscarga? Pues cuando el flujo de aire entra en los grandes vasos pulmonares, se van a distender, ¿sí? Pero, y eso va a disminuir la resistencia de los vasos, disminuyendo obviamente la poscarga, pero, pero los pequeños vasos yuxtalveolares, esos vasos se van a comprimir, porque el alveolo que aumenta de tamaño los comprime, aumentando la resistencia y aumentando la poscarga del ventrículo derecho. Eso en pacientes con un corazón sano no tiene tanto impacto, pero en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya son retenedores de base, que tienen una presión ahí de base, ese aumento de la resistencia, ese aumento de la poscarga, sí puede impactar de forma negativa en el ventrículo derecho. Y eso termina en lo que conocemos como el cor pulmonar, ¿verdad? Y puede terminar haciendo que termine fallando el ventrículo derecho por ese aumento de las resistencias y la poscarga. Y en el ventrículo izquierdo, pues pasa un poco lo contrario. Cuando aumenta la presión pleural, la presión de la aorta intratorácica es mayor que la de la aorta extratorácica. Por ende, el ventrículo izquierdo tiene que hacer menos esfuerzo para vencer las resistencias y la poscarga del ventrículo izquierdo disminuye y la sangre se eyecta con mayor facilidad y con menos esfuerzo. Y eso uno lo ve mucho en los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, pacientes con insuficiencia cardíaca, con algún tipo de miocardiopatía. Entonces, estos pacientes se ven muy beneficiados de la ventilación mecánica porque disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo y así pues pueden mejorar el gasto cardíaco porque el corazón tiene que luchar con una presión menor. Entonces, eso se lo hace mucho. Si ustedes lo ven en pacientes con insuficiencia cardíaca, se, eh, con algún grado de disfunción cardíaca, pues se ve mucho el impacto que tiene la ventilación mecánica sobre ellos. Incluso se ve mucho el impacto cuando se la quitas. ¿Ya? Pacientes que tienen ionotrópicos y los estamos ventilando, fallan mucho a veces o que tienen una fracción de eyección ahí al límite. Le sacamos la ventilación mecánica, los extubamos y eso es produce un fallo cardíaco, porque esa presión positiva les ayudaba a disminuir su poscarga y con eso pues, estaban bastante cómodos. Le quitas el tubo, le quitas la ventilación mecánica y el corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor y termina fallando. Efectos sobre los riñones, efectos renales de la ventilación mecánica. Los pacientes que recibimos en el área de urgencias, cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos, por lo general están hipovolémicos, reciben drogas, incluyendo antibióticos, muchos de estos nefrotóxicos, otras drogas nefrotóxicas, cualquiera que estén recibiendo, tienen una alteración renal previa, ¿sí? Muchos pacientes hipertensos, diabéticos, que cada vez con los medicamentos la expectativa de vida aumenta más, entonces recibimos pacientes más añosos que tienen algún tipo de afección renal, o que están sépticos, están acidóticos, mal perfundidos. Y la ventilación mecánica, aparte de todo lo que ya tenían esos pacientes, provoca un descenso del flujo sanguíneo renal por disminución del gasto cardíaco, una disminución del filtrado glomerular y produce una reducción de la natriuresis y la diuresis, como vamos a ver más adelante. Y esto lo puede provocar a través de mecanismos directos e indirectos que vamos a detallar.
Los mecanismos directos, pues, descenso del gasto cardíaco, como hablábamos anteriormente, por disminución del retorno venoso, provoca una disminución del filtrado glomerular, porque lo que entiende el riñón cuando el gasto cardíaco se cae es que estás hipovolémico. Eso es lo que el riñón capta, lo que el riñón entiende. El riñón no entiende que se está ventilando y que el gasto cardíaco puede caer, que tengo la misma cantidad de sangre, pero que no está llegando con suficiente fuerza. El riñón no entiende eso. El riñón solo sensa que hay una disminución en el gasto cardíaco, una disminución en el flujo renal, y lo que hace es tratar de compensar eso reabsorbiendo sodio y obviamente pues eh, eh, disminuyendo la diuresis, ¿no? Porque tratas de retener líquido. Se dice que la ventilación mecánica provoca una redistribución del flujo sanguíneo renal y hace que haya aumento del flujo en las áreas yuxtamedulares, lo que hace aún más que aumentar la absorción de sodio y disminuye la natriuresis. Y que hay una disminución en las áreas de la corteza renal externa. Esto es algo que uno lee, pues, que es teórico. E igual, la presión en la aurícula derecha hace que se transmita y provoque presión en la vena cava inferior y esa presión pues, retrógrada se transmite a las venas renales y se cree congestión y así también se cree una especie de hipoperfusión renal agravando el daño renal que ya estábamos haciendo por otra parte. Y por los mecanismos indirectos, pues la hipotensión que provoca el gasto cardíaco bajo estimula los vasoreceptores y, como les decía anteriormente, el riñón entiende y el cerebro entiende que estás hipovolémico, que no tiene suficiente líquido, produce una actividad simpática sobre el sistema renal, vasocontrayendo, y hay descenso del flujo sanguíneo renal y disminución de la excreción urinaria de sodio, como lo veíamos. Se dice que la ventilación mecánica también provoca aumento de la producción de hormona antidiurética, lo que hace que nos pongamos más poliúricos eh, y por ahí podamos tener una intoxicación acuosa, hiponatremia dilucional. Esta actividad simpática también estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo mismo que veíamos anteriormente, y se dice que hay una disminución del factor natriurético auricular, lo cual provoca pues que haya mayor retención de líquidos. Efectos hepáticos de la ventilación mecánica, disminución del gasto cardíaco, obviamente hay una caída en el flujo sanguíneo portal y en el flujo hepático global, hay aumento de la resistencia vascular hepática, por pues, la misma razón que les decía anteriormente, antes en los riñones, ¿no? Todas esas presiones se transmiten y hay congestión venosa hepática y hay aumento de la presión también intraabdominal. Esto hace que también haya descenso del diafragma y haya mucha presión intraabdominal y eso provoca pues, una hipoperfusión hepática. Y hay también estudios que se han hecho en animales que dicen que la ventilación mecánica provoca un aumento de la resistencia al conducto biliar en un 21%, o sea, aumenta un 21% más la resistencia del conducto biliar. Esto en estudios con animales. Efectos gastrointestinales, para nadie es nuevo que los pacientes que se ventilan tienen más riesgo de sangrado y úlceras por estrés que los pacientes que no se ventilan. Además, el sistema gastrointestinal tiene una menor capacidad de autorregulación, por lo cual es más dependiente de la tensión arterial media y si esta cae, porque cae el gasto cardíaco, pues hipoperfundimos más y puede haber isquemia intestinal. Hay un incremento de la presión venosa gástrica por la misma razón que vimos en los efectos renales y hepáticos y eso provoca isquemia, ulceración y sangrado. Y también existen las complicaciones de cuando vamos a intubar al paciente y le estamos dando máscara ombú, haya distensión de la cámara gástrica porque entra el aire y después esto puede provocar pues, vómitos, broncoaspiración si no tenemos los cuidados respectivos. Y para terminar, los efectos en el sistema nervioso central, pues las alteraciones del CO2, de los cambios en la presión arterial de CO2, pueden ocasionar ya sea por hipocapnia, vasoconstricción cerebral y por hipercapnia, aumento del volumen sanguíneo cerebral, o sea, hiperemia. Los pacientes no neurocríticos, estos cambios
tienen que ser muy marcados en la presión de CO2 para que se vea de verdad una alteración eh, en el flujo sanguíneo cerebral. Pero en pacientes neurocríticos con una autorregulación cerebral perdida, estos cambios sutiles pueden provocar mucho daño, entonces hay que tener cuidado. Hay muchos estudios acerca de la PIP y el impacto sobre la presión intracraneal en pacientes neurocríticos y todos los estudios llegan a conclusiones similares. PIP menores de 12 no tienen tanto impacto en la presión intracraneal en pacientes con lesión neurológica aguda. En pacientes que tienen una lesión neurológica, los valores mayores a 12, mayores a 15, sí pueden tener algún grado de repercusión en la presión intracraneal, sobre todo porque disminuye el, el, el drenaje yugular y hay mucha presión intratorácica y eso hace que las venas yugulares no se puedan drenar, lo cual aumenta el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral, perdón, crea hiperemia y más aumento de la presión intracraneal. Por eso es tan importante, si yo tengo un paciente neurocrítico que tiene un distrés y estoy titulando mi PIP, ver qué tanto impacto tiene esa PIP sobre la presión intracraneal. Y bueno, para terminar y no aburrirlos, ya que es viernes y ya es un esfuerzo bastante grande que estén aquí, mensajes para llevar a casa. La ventilación mecánica puede tener efectos sobre el funcionamiento de diferentes órganos y sistemas. No solo tiene que ver con los pulmones, no solo tiene que ver con el corazón, tiene que ver con absolutamente todos los órganos y sistemas en el cuerpo. Hay que tener en cuenta este impacto, hay que saber interpretarlo, como les decía anteriormente, impedirlo y si pasa, controlarlo, porque eso es de vital importancia, porque si no terminamos haciendo más daño que la enfermedad inicial. Los efectos cardiopulmonares obviamente son los que más frecuentes se ven y suelen ser de los de mayor impacto. La caída del gasto cardíaco por disminución de retorno venoso es una de las cosas que afecta el resto de la economía. Y hay que saber optimizar los parámetros y el monitoreo continuo. Yo siempre hago mucho énfasis en eso. El monitoreo continuo no es setear el ventilador y me voy a comer y regreso después, le subo la PIP y me voy a dormir y después regreso. Es yo seteo el ventilador, pongo unos parámetros, veo cuál es el impacto de eso sobre el resto del ecosistema del cuerpo, veo cuál es el impacto en la gasometría, monitorizo curvas, bucles y pues ahí puedo estar tranquilo. Hago un cambio, aumento la PIP, aumento el volumen tidal, aumento la frecuencia respiratoria y me quedo a ver qué cambio provoca eso. ¿Sí? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante que se tienen que llevar de esta charla, que lo importante es monitorizar al paciente. Eso es lo vital. Y bueno, otra vez les agradezco mucho por la atención. Sé que es complicado estar aquí sentado, así que agradeciendo a los organizadores y al grupo BEMEX siempre la oportunidad de participar y a ustedes que están aquí interesados. Ahí les dejo contactos, si tienen algún caso, si tienen alguna duda del curso, de la charla, de cosas que les estén pasando con sus pacientes, pues para compartir y espero que la charla les haya sido de provecho, que la puedan ocupar en su práctica diaria. Y pues buenas noches. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Con gusto, si puedo, pues se la voy a responder. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por la charla, la verdad que siempre yendo al grano, como decimos, ¿no? No sé si que hay alguna pregunta por parte del auditorio eh, para ver si podemos debatirla acá, ¿no? Como siempre, pues, bueno, cuando tú recién estás iniciando, pues es muy frecuente, a veces no tienes conocimiento y la experticia conforme vas realizando procedimientos, etcétera, etcétera, pues te da esta seguridad, ¿no? Cuando iniciábamos era muy frecuente, ¿no? Que intubábamos al paciente, conectábamos al ventilador mecánico y esa presión pues se caía y se iba al piso, ¿no? Entonces a veces tú te asustabas y no tenías el conocimiento suficiente y te preguntabas qué hice mal o qué está sucediendo. Obviamente el tema de la inducción, de la intubación rápida, pues sabemos, conocemos todos que todos los sedantes que utilizamos pues son cardiodepresores y eso te puede conllevar a que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica. Pero sin embargo, pues
el impacto de la ventilación mecánica como tal a nivel cardiovascular es muy predecible, ¿no? Entonces, cuando conectamos nuestro ventilador mecánico, pues se genera eso, ¿no? Y también lo que tú manifestabas, pues es muy frecuente. A veces dejamos o cambiamos los parámetros del ventilador y, como tú decías, no, nos vamos y a veces no monitorizamos. Entonces, generalmente cuando titulamos nosotros la PIP, hay que estar ahí al pie del cañón, como decimos, al pie del ventilador mecánico, porque sabemos, ¿no? Con esta charla y un poco más nos queda más claro que generalmente al aumentar mayor presión positiva al final de la expiración, pues va a haber mayor alteración a nivel cardiovascular y esto nos va a conllevar a una disminución del gasto cardíaco, que va a dar como consecuencia hipotensión arterial. Entonces, si no, en este caso, siempre hay que titular la PIP la que el paciente requiera, la que no le hace daño al paciente, porque no por tener tal vez una saturación más allá de 90 voy a poner en riesgo el tema de la inestabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente. Eso es. No sé si es que hay alguna inquietud por parte del auditorio o alguna pregunta. Bueno, o está muy claro o nada está claro, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, de todas maneras, si no hay ninguna inquietud por parte del auditorio, pues te agradezco muchísimo, Fernando. Muy clara la situación, muy puntual en cuanto al abordaje del tema y como siempre te digo, pues agradeciéndote por el tiempo que te das para estas charlas y ya nos estaremos viendo en las próximas charlas las siguientes semanas, ¿no? Seguro que sí. Bueno, gracias, gracias Diego de nuevo. A todos los que están escuchando, sigan aprovechando el curso. Yo creo que es magnífico que el curso esté saliendo cada tanto tiempo. Siempre hay gente que está más en contacto con las áreas críticas. Después de la pandemia, se vio la necesidad que tenemos de tener gente que esté lista para atender determinadas emergencias, para saber manejar adecuadamente un ventilador mecánico, un paciente ventilado y complicado. Así que yo creo que este tipo de cursos y este en particular, eh, que va desde las bases hasta lo más complejo, es de vital importancia. Así que, bueno, espero que nos veamos pronto, nos seguiremos encontrando en las charlas. Así que si tienen alguna duda, capaz ahora da un poco de pena, pero si tienen alguna duda, no tengan temor en hacerla o en mandar el correo, o ponerla en el grupo y ahí vamos a estar compartiendo y van a tener varias respuestas, seguro van a saciar esa duda que tenían. Así que buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Diego, David, a todos, cuídense mucho. Ok, muchas gracias, Fernando. Bueno, el tema del grupo de Telegram, pues, estaremos pasando este fin de semana la información pertinente para las clases y la identificación de la siguiente semana. Y de igual manera, como lo dijo Fernando, pues si hay alguna duda o inquietud, pues hagámoslo saber por el grupo de Telegram, así como fue esta cuestión de la clase del miércoles que tuvimos, ¿no? Pequeños detalles que no sabíamos fórmulas y José pues nos pudo eh, brindar ese aporte, ¿no? Bueno, muchas gracias con todos. Espero verlos. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias a todos. Hasta luego. Buen fin de semana.